Oye, súper. ¿Tú me oyes a mí? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, darle la bienvenida a todos los que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda fecha del ciclo de charlas online. Hoy día tenemos de invitado al grandísimo Iván Villar. Para introducirle un poquito, Iván inicia sus estudios de clarinete en Bailén, España, cuando era muy pequeño, a los 8 años. Luego sigue en Sevilla, donde termina, si no me equivoco. Sí, sí. Y luego se traslada a Italia, a Módena, a hacer el segundo bienio de livello con el maestro Corrado Giuffredi y el maestro Meloni. Ahí terminas tus estudios en el 2018 con honores máximos. Y aparte de todo eso, Iván ha participado en numerosas orquestas en Europa, como la de la Suiza Italiana, la Orquesta de Cámara del Festival en Canadá, la Orquesta del Teatro Comunal en Bolonia, Orquesta de Haydn en Bolzano, entre otras, y ahora participa como colaborador de clarinete solista en la Filarmónica Italiana. El año pasado Iván fue el ganador del segundo premio del concurso organizado en el Clarinet Celebration de 2019. Eso. También decir que Iván es artista Bakun y artista Leyer. Bienvenido Iván, muchas gracias por aceptar. Hola a todos. Hola. Es un placer, ¿eh? Muchas gracias por contar conmigo. Sí, muchas gracias por tu disposición, por estar hoy con nosotros, a la distancia, pero todos juntos. Vaya. ¿Qué tal si está por Chile? He visto que había como un terremoto, ¿no? Sí, sí, un temblor bastante fuerte en el norte, ¿Está pero todo bien? sí, todo bien, estamos acostumbrados, así que fue fuerte, pero no tan Bueno, fuerte como... no Sí, puede con sí. vosotros. No, no. Sí, estamos ya Muy bien, muy bien. acostumbradísimos. Sí. Oye, Iván, hoy día te tenemos porque queríamos hablar un poco sobre un tema que a todos nos convoca en algún momento de nuestra vida musical, que es el iniciar a audicionar. O si ya Sí. estamos haciéndolo y empezamos a pensar en esto en el camino, a orquestas ya sea juveniles o profesionales. Entonces te quería preguntar, Ujú. ¿qué nos podrías comentar de todo eso? De las audiciones que han sido en tu vida, de las preparaciones sobre todo, técnicas, mentales. Te cedo la Bueno, palabra. yo me he preparado un pequeño monólogo, digamos. Espero no ser no dar mucho la chapa, ¿no? Pero bueno, un cuarto de hora, 20 minutos hablaré y luego, pues, cuando queráis hacer una pregunta, me paráis, ningún problema, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis se la puedo resolver, encantado. Muchas ¿Vale, gracias, Iván. Macarena? Súper. Muy bien. Pues nada, como Macarena ya me ha presentado, no hace falta que me presente, ¿no? La primera cosa que quiero hacer es felicitar a Diana Barrera, de Colombia, que es su cumpleaños, y me han pedido ese pequeño favor que le diga unas palabras, así que nada, muchas felicidades, Diana. Espero que cumplan muchas más y que sigas tocando el clarinete, ¿eh? Que nos veamos pronto. Bien, eh, empezamos con una pequeña charla. Eh, a ver, la preparación de la audición yo la podría dividir como en tres grandes aspectos, ¿no? Mejor dicho, dos aspectos grandes y uno un poquito más pequeño. Como por ejemplo, el psicológico, un 45%, se tendría que darle un porcentaje. El técnico, otro 45% y un 10% al físico. Ahora paso a explicar un poco estos tres aspectos. Empiezo por el físico, que es un poco el más fácil, ¿no? de comprender y de hacer en casa. Serían hábitos de comida saludable en general y sobre todo antes y durante la audición. Sabemos que las audiciones son bastante largas, ¿no? Tú cuando te presentas a una audición a lo mejor te convocan a las 8 de la mañana y si vas pasando de ronda puedes terminar perfectamente a las 7 o las 8 de la tarde. Son 12 horas que estamos allí encerrados muchas veces sin teléfono, sin contacto con ninguno. Y bueno, hay que mantener también la calma en ese sentido y comer bien, ¿vale? Luego también tener un buen descanso en general durante nuestro estudio y sobre todo el día de antes de la audición. Es recomendable, eh, es recomendable ir 1 o 2 días antes a la ciudad de la audición, porque nos tenemos que habituar, ¿no? Por ejemplo, si nos tenemos que trasladar de un país a otro,
pues notaremos que hay diferencias de humedad, de temperatura, y hay que un poco adaptarse, ¿no? Sobre todo si cruzamos el charco, como decimos aquí, si vamos a América o de América vienen a Europa, esto es bastante diferente. Luego, estar en buena forma física también, mantenerse. Esto no quiere decir que vayas al gimnasio y te pongas espesas, que te pongas fuerte con la tableta, no hace falta, ¿no? Yo tengo mi barriguita, o sea que no hace falta estar fuerte, pero sí mantenerse un poco, porque una audición es dura de hacer y hay que aguantarla, sobre todo si vas pasando, como he dicho antes, ¿no? Si vas pasando rondas. Y bueno, hacer deportes pues como la carrera continua, ir a caminar, bicicleta. Y hay otros deportes que pueden ser muy interesantes para nuestro campo, sobre todo en las audiciones, que son como los bolos, los dardos, el tiro al plato o el tenis. El tenis un poquito más dinámico de los otros, pero estos tienen en común que hay que como fijar un objetivo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando te tiran un plato y tú tienes que darle con la escopeta, es unos segundos lo que tienes para darle al plato. Es como prácticamente cuando hacemos un pasaje orquestal. Como se dice en inglés, one shot, one kill, ¿no? A la primera nos tiene que salir. Entonces, puede ser una buena ejercitación en otro ámbito que no sea el nuestro, que no sea la música, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el ámbito físico, el aspecto físico, que es como el más rápido de explicar, el más simple. Mantenerse y comer bien y ya está. ¿Alguna duda de aquí? No. Creo que lo hacéis todo. Bueno, en este aspecto, del aspecto físico, como hablaste, yo me salto una duda. El día de la audición, ¿Sí? ¿tú preparas algún tipo de alimentación distinta? No. Okay. Sé de gente que la hace, ¿no? Hay gente que se come un plátano entre unas pruebas a mediodía. Hay gente que no come, como por ejemplo yo no como nada porque me pongo bastante nervioso y prefiero no comer porque después no sé lo que me pasaría. Entonces yo no suelo comer nada. Pero sí hay gente que tiene como una pequeña dieta, ¿no? No sabría recomendar. No lo sabría. Cada uno tiene que conocerse y saber lo que le viene mejor y lo que viene peor en ese sentido. Pero sí es recomendable ir descansado y ir tranquilo. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Bueno, ahora pasamos al aspecto psicológico, que es uno de los, junto con la técnica, el más importante, ¿no? O sea, estamos 50-50. El aspecto psicológico, lo primero que hay que tener en cuenta es que la audición comienza el día que decides inscribirte a ella. Cuanto antes nos pongamos a prepararla, pues mejor será. No es que me inscribo hoy, bueno, la audición es en octubre. Bueno, me inscribo ahora y ya veré si la hago. No, hay que fijar ese objetivo y tenerlo muy claro, ponerse cuanto antes a prepararla, ¿vale? Por otro lado, el final de la audición, supongamos que la ganamos, no es cuando ganamos la audición, sino cuando pasamos el periodo de prueba, que suelen ser 6 meses, un año, o lo que estipule la orquesta, ¿no? Eso en el suponer que la ganemos. Luego es importante también, como he dicho antes, tener un objetivo concreto. Un puesto de primer clarinete, de segundo, de bajo, requinto, un tipo de orquesta, un sistema de clarinete u otro. Como sabéis, en Alemania o Austria se tocan con instrumentos alemanes, un país u otro, ¿no? A pesar de tener un objetivo claro, además, puede no salirnos como deseamos, como queremos. Por ello necesitamos hacer otras audiciones entre medias. No está de más que si la audición que tenemos en mente, imaginamos que es, no sé, en Alemania. Bueno, en Alemania no, que es el sistema alemán, nosotros tocamos con el sistema francés. En Francia, ¿no? Y nos sale otra audición más cerquita de nuestro país o de nuestra ciudad. Pues es recomendable y hacerla también, porque así pues cogemos práctica y bueno, yo lo haría, porque no se sabe nunca lo que puede pasar. ¿Vale? Sí, necesitamos hacer otras audiciones y no nos tenemos que desanimar cuando una audición nos vaya mal. Será lo más normal, sobre todo al principio. Debemos de aprender de los errores que tenemos. Por ejemplo, pues he tocado Mozart y no sé, me he puesto un poquito nervioso y se me ha ido el dedo en este pasaje, ¿no? Pues en la próxima audición o en casa intentaré regular ese pasaje, estar pendiente de ese dedo o estar pendiente de, no sé, de un legato que no me ha salido, ¿vale? Ser un poco consciente en ese sentido.
Luego también deberíamos trabajar lentamente, a pequeños pasos para afianzar conocimientos, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? El estudio tiene que ser además optimista y debemos eliminar la palabra no de nuestra mente, porque si nosotros nos ponemos Pedro y el Lobo, por ejemplo, como sabemos todos, es un pasaje, el nervoso, ¿no? Es un pasaje bastante que te mete mucha ansia, mucho estrés. Si nosotros antes de tocarlo empezamos a decir, no me va a salir, esto no me sale, no puedo con esta nota, cuando llegue arriba me va a pitar, entonces es muy probable que nos pite o que no nos salga. Hay que tener una actitud bastante más optimista con respecto a todos los pasajes, ¿no? Sobre todo los técnicos, que son los que más nos pueden achantar en ese sentido. ¿Vale? Y luego con el tribunal, que nos juzga, con un tribunal, todos nos ponemos nerviosos, ¿eh? Todos. Yo, tú, todo el mundo se pone nervioso. El que diga que no, yo creo que miente. Lo que pasa es que a veces pues, ese nerviosismo no se manifiesta, ¿no? Normalmente aparece, se queda en la boca, se te seca la boca, ¿no? No tienes saliva, te entra el temblor en las manos, en las piernas, incluso en el labio, te tiembla el sonido. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que en la audición, pues, no tocaremos como en casa. Lo tenemos que asumir cuanto antes. Para ello nos tenemos que preparar, ¿no? Psicológicamente, como digo. Y bueno, lo podemos controlar en parte, porque no se puede controlar los nervios del directo, ¿no? Como se dice. O sea, es una cosa muy, muy personal, ¿no? Que a cada uno le afecta como diferente. Hay quien dice que puedes trabajar métodos de relajación y concienciación corporal, como el pilates, yoga, técnica Alexander, qigong y un larguísimo etcétera que no me voy a poner a explicar porque hay muchísimas técnicas de relajación, ¿no? Y luego también tenemos, como he dicho antes, teniendo pensamientos positivos, sobre todo el día de antes de la audición, en la audición. A mí lo que me pasa cuando tengo una audición es que no me pongo nervioso en la audición, sino que me pongo en los días antes o las semanas de antes súper nervioso. Estoy que no puedo comer, no, me tiembla el cuerpo, tengo algo como en el estómago. Es una sensación muy rara, que hasta que no pasa la audición no me tranquilizo y no me descargo, ¿no? Esa adrenalina. Bueno, eso es a mí. A otro pues le pasará al contrario, que esté tranquilo todos los días y desde la audición pues se ponga a temblar, ¿no? O después. Pues, depende de cada persona. Nos tenemos que conocer un poco también. Y bueno, teniendo pensamientos positivos, como decía, sobre todo antes de la audición. Luego también haciendo muchas simulaciones de audiciones con amigos, compañeros, profes. Esto nos ayudará a acostumbrarnos un poco más a la sensación de estrés que existe durante una audición. Cuantas más hagamos, mejor. Y sobre todo si son músicos a los que nos exponemos, ¿no? El tribunal entre comillas que elijamos, si son músicos, daremos un poco más de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre queremos demostrar, ¿no? que lo sabemos hacer, que nos sale, que no queremos pitar, no queremos fallar una nota, queremos que nos salga todo perfecto. Y bueno, pero sirve de todo. Tu padre, tu madre, cualquier persona, creo que te va a echar una mano porque no les cuesta nada, son 10 minutos. Te piden 20 pasajes, tú llegas con los 20 pasajes, ven, pídeme 5 o 6 pasajes, los que tú quieras. Y tú los tienes que tocar uno detrás de otro. Y bueno, hacer muchas audiciones, mock audition, ¿no? Como se dice en inglés. Y otras técnicas de autorrelajación, pues pueden ser pues pensar que no hacemos daño a nadie, cuando fallamos una nota, imaginarte al tribunal en ropa interior, hay quien se lo imagina también, pensar también que llevas 15 años o 20 de tu vida tocando el clarinete, por lo que lo sabes hacer y no llega a ese momento como que no sabes dar una nota, ¿no? Y bueno, y muchísimas cosas más que cada uno pues, puede experimentar y puede... Pero claro, esto se experimenta haciendo audiciones. La primera es muy probable que vaya mal. Muy probable. De hecho, yo recuerdo la primera audición que hice fue para la Academia de la Orquesta de Granada, Ciudad de Granada. Fue en 2009, creo, 2008. Estaba en grado medio todavía en Linares. Y recuerdo que me puse muy nervioso. Me pidieron el Barbero de Sevilla, la cavatina de Fígaro, ¿no? Y bueno, la que lié yo allí, eso fue un desastre, Pero bueno, hay que empezar así, ¿no? Hay que empezar a ponerse delante de gente y acostumbrarse. Luego, poco a poco, pues uno se va acostumbrando y no hay más. Importantísimo también estar concentrado al máximo durante nuestro estudio en casa.
No hace falta tocar 8 horas diarias o tocar Mozart entero y todos los pasajes que nos piden cada día, ¿no? Por ejemplo, si nos piden 20 pasajes, pues no tengo por qué tocar todos los 20 y Mozart. Sería mejor planificarse 4 o 5 al día, 4 o 5 pasajes o 6 o los que buenamente podamos, y un poco de Mozart, a lo mejor dos pentagramas, 3 pentagramas, la exposición, una página. Buenamente lo que creamos que podemos abordar bien, ¿no? Y trabajarlo muy a fondo para que nos salga tal y como lo tenemos en mente. Porque hay que ser conscientes, como he dicho antes, que la audición no se toca como en casa. O sea, que tiene que haber un automatismo que nos deje tocar y nos aísle de esos nervios, ¿no? Ese automatismo creo que se consigue así, poco a poco, pasito a pasito y suave, suavecito, como la canción, ¿no? Bueno, ahora explico un poco también. Normalmente, la primera o segunda ronda se suelen hacer con cortina, ¿no? En las orquestas profesionales. En las jóvenes, normalmente no hay cortina, se hace todo cara a cara. Pero en las orquestas profesionales, la primera o segunda ronda, normalmente con cortina, y la final o la sucesiva sin cortina, ¿no? Se quita. Por ello, en la primera ronda es súper importante no tener distracciones mientras estamos detrás de la cortina. Para ello, pues yo lo que hago es tocar de memoria Mozart, porque de estudiarlo al final te lo aprende de memoria. Y si no, el que no se lo haya aprendido de memoria, que diga lo contrario. ¿Eh? ¿Cuántas veces lo tocamos al día Mozart? Muchísimas. Pues yo lo toco de memoria y fijo un punto único en mi atención. No sé, por ejemplo, hay alguna mancha en la cortina, pues fijo ahí, pum, miro solo eso. O, no sé, una baldosa que está un poco torcida o levantada, miro a eso. Intento de estar muy, muy concentrado en ese punto y no perderme, ¿no? No irme por los laureles. Y eso, cualquier cosa que nos pueda llamar la atención. Tampoco debemos tener prisa. O sea, la audición, como he dicho antes, comienza cuando nos escribimos, pero el día de la audición, nuestra audición no empieza cuando estamos delante del tribunal, sino antes, cuando tenemos que entrar, ¿no? Incluso la manera de caminar que tenemos al entrar, cómo andamos, cómo nos ajustamos el atril, todo eso influye, se oye. Y el tribunal eso lo nota si estás nervioso, si estás tranquilo, si tienes miedo, se nota, ¿no? Son cosas que son palpables. Y por eso yo lo que aconsejo es ajustarse el atril tranquilamente, la silla, a nuestro gusto. A mí me gusta tocar sentado, incluso Mozart, cuando hay cortina lo toco sentado, porque me siento más seguro. Pero hay gente que se siente más seguro tocando de pie, ¿no? Incluso los pasajes, pues. Con lo que te sientas más seguro, así lo haces como estudias en casa. Luego cogeremos el la de afinación del piano, 1, 2 o 3 veces, como nos diga el tribunal, y le daremos el tiempo al pianista. O sea, es muy importante darle tiempo al pianista, aunque es muy probable que no lo siga, así que no cunda el pánico. Hay que mostrar seguridad y no miedo. Lo más normal es que te toque un pianista que o que corre, o que va lento, o que te cambia el tiempo, o que toca más fuerte que tú. Y esas cosas no nos tienen que influir, ¿vale? Hay que tocar como hemos estudiado en casa y esperar también que la suerte nos ayude, porque hay un poco también de suerte en esto de las audiciones, ¿no? Hay que tener un día bueno y tal. Luego, mientras tocamos, no debemos tener en la cabeza la idea de no fallar. Por ejemplo, Nadal o Federer, ¿no? Si falla una bola, cuando saca, piensa directamente ya en la siguiente y la mete donde quiere. No es que se pone a pensar, esta le he fallado, ahora voy a perder el partido, voy a perder el punto. Esto no. Directamente la cabeza borra eso de la mente y sigue adelante. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si se nos va una nota en Mozart en un pasaje, que no cuando el pánico. Hay que seguir y dar lo mejor posible. Hacer lo mejor posible, ¿vale? Luego la misma cosa sucede al contrario. No debemos descuidarnos o confiarnos cuando nos ha salido un pasaje difícil bien. Hay que seguir concentrados al 200%. A mí me ha pasado mucho también eso. Que a lo mejor llego a Mozart en la parte de tiro, en el staccato, digo, ostras, me ha salido muy bien, como quiero. Y me relajo. Pero claro, luego hay que seguir y no está igual de concentrado. Entonces hay que seguir hasta el final, hasta que no termine tu prueba. ¿Vale? Porque cualquier detalle, cualquier cosa puede marcar la diferencia con los demás. Y hay que seguir, ¿vale? Obviamente tendremos más posibilidades de pasar de ronda si fallamos menos.
pero el que ganará la audición será el que toque más bonito, ¿no? O sea, hay que ser musical, hay que tener una personalidad, pero obviamente no podemos fallar tanto como para no pasar, ¿vale? Eso como sea, pues estudiando mucho en casa y preparándola bien. Ahora explicaré en la fase de la técnica. Y bueno, esto con respecto a la primera ronda, que suele ser con cortina, es la que a veces más miedo da, ¿no? Porque no se ve nada, es un poco fría. Como estoy hablando yo ahora, que estoy hablando como solo, me siento súper solo, con todo que estáis silenciados, os veo reír y no se oye nada. Pues lo mismo con la cortina, se oye solo pasar páginas del jurado, se oye a veces murmurado, pero no sabe lo que piensa de ti, no ves las caras, ¿no? Y es un poco frío. Así que nada, luego en la ronda sucesiva, seguramente serán los pasajes orquestales solamente, ¿no? Aunque puede también que pidan un poquito más de Mozart, seguir, o una obra lección, o Debussy, Mozart, un concierto de Weber, depende un poco de la orquesta y del tipo de prueba, ¿no? Debemos saber también que cada pasaje ha sido escogido por alguna razón en particular, ¿no? Tenemos que descubrir esa razón y superar la dificultad que conlleva. Pues no sé, por ejemplo, el scherzo de una noche de verano. ¿Cuál es la dificultad? Pues, no sé, para mí la dificultad es, primero, el staccato, ¿no? Y rápido y igual, un staccato bastante fluido y el cambio de registro. O sea, la gente sobre todo los niños más pequeños, gente con un nivel un poco más bajo, cuando cambiamos de registro, lo que hacemos es no soplar. O cuando estacamos, cuando picamos, soplamos menos. Entonces, de ahí tenemos que hacer un mundo y sacar esa dificultad y explotarla. ¿Vale? Luego, cada pasaje lo tenemos que tocar de una manera diferente, diferenciando los rasgos estilísticos. Por ejemplo, los acentos de Stravinsky no son los acentos en Brahms. O las frases largas que se hacen en Brahms no se pueden hacer igual en Mozart. Mozart es mucho más transparente, ¿no? Hay muchos estilos que debemos diferenciar. Incluso en el mismo estilo hay compositores que no son iguales, ¿sabes? Y entonces eso hay que escuchar mucha música y bueno, y tener los rasgos estilísticos bastante presentes. Y por último, tener siempre una predisposición convencida y segura de lo que estamos tocando. Cuando sin cortina, una vez que ya hemos pasado la ronda y estamos sin cortina, nos pidan repetir un solo con alguna indicación, pues, no sé, por ejemplo, hemos tocado la novena de Shostakovich, la hemos tocado bastante bien, pero un poco lenta. Y el director de orquesta, que normalmente es el que pide estas indicaciones, el que las da, nos dice, por favor, ¿puede usted hacerla un poquito más rápida y con un staccato más fluido? Pues, vale, pues yo te la hago, pero yo te miro a los ojos. Hay que mirar siempre a los ojos del que nos pide lo que estamos haciendo, ¿no? La indicación. Siempre a los ojos, porque eso da una seguridad inmensa a la hora de escoger a uno o a otro. ¿Vale? Y hasta aquí, pues, el aspecto un poco psicológico. Este era un poquito más largo. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta de la psicología, no sé, de la relajación, de las técnicas, no sé. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta vosotros? ¿Alguna Bueno, aclaración que me queráis hacer? Que no yo, estéis de acuerdo conmigo. yo de nuevo, Venga, Macarena. cuando hablas de esto de la preparación, que la audición empieza cuando te inscribes, ya comienza. Y del estudio en Sí. casa y que debemos estar concentrados. Por ejemplo, tomando ese mismo tema, ¿podrías como profundizar un poco en eso cuando estamos estudiando? Como algún consejo para estar mentalizados que no estamos estudiando quizás y que bueno, que lo podemos hacer 1, 2, 3 y fallar y bueno, después miramos el celular y eso, Sí, sí. hacerlo pensando en que en realidad estás, como dijiste, como el tiro al blanco, es una Ujú. vez al blanco y listo. Si puedes profundizar en eso como para saber más o Sí, menos. bueno, hay que tener siempre en mente la audición, ¿no? O sea, nosotros estamos preparando unos pasajes, un concierto, una obra, para una fecha determinada, una audición. Eso hay que tenerlo siempre en mente. O sea, yo cuando estudio para una audición, estoy nervioso incluso cuando estudio los pasajes, porque ya me veo en situación, ¿no? Por lo menos en mi forma de verlo. Yo me pongo bastante nervioso, entre comillas. O sea, cuando estoy solo, un poco menos.
pero sí que es verdad que cuando pienso en ese momento, me viene un poco de, no miedo, pero sí de estrés, ¿no? Y creo que es bueno porque nos ayuda a acostumbrarnos a esa sensación de que nos estén juzgando, ¿no? De que nos estén mirando. Y no sé si te respondí un poco Sí, a la sí, pregunta. sí. O sea, hay que tener siempre en mente para qué lo estamos haciendo, el fin. Obviamente el estudio es un medio, ¿no? Pero el fin es ganar un puesto de trabajo, o una audición, o lo que quien dice una audición dice una prueba para la banda, o una oposición, ¿no? Siempre un concurso en el que habrá más gente y tenemos que ser los mejores. Para ser los mejores, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar muchísimo y concienciarse tantísimo. ¿Vale? Y bueno, y ahora llega el aspecto de la técnica, que este será seguramente el que hayáis escuchado más, porque al final estudiamos todos los días, ¿no? Lo más importante con respecto a la técnica en una audición sería el sonido, que es nuestra carta de presentación, sonido, afinación, que van un poco unidos, el ritmo, la articulación y el fraseo o musicalidad. ¿Vale? Como he dicho antes, nuestra carta de presentación es nuestro sonido. Por ello, todos los días pues, tenemos que tener una pequeña rutina de trabajo y desarrollarlo con ejercicios de legato, articulación, escala, arpegios lentos, intervalos, notas tenidas, ejercicios de respiración, ¿no? En mi opinión, creo que el sonido debe ser homogéneo en todos los registros y no como una pirámide que se estrecha en el registro agudo, que nos suele pasar a muchos, sino si el fuerte lo tengo bastante denso, en el grave, en el agudo tiene que ser igual, como un edificio, ¿no? Todo igual, homogeneidad. Y bueno, hay un sinfín de ejercicios y de métodos y libros para mejorar el sonido. Incluso tu profesor seguramente te ayudará a ello, ¿vale? Muy ligada al sonido, pues está la afinación. Normalmente, si tocamos afinado, tendremos un buen sonido. Es muy raro tener un buen sonido que no esté afinado, ¿vale? O sea que normalmente si tocamos afinados tendremos un buen sonido. Por eso debemos estudiar siempre con el afinador y más adelante, cuando se tenga un cierto control de afinación y se haya educado un poco el oído, que sepamos cuando una nota está un poquito alta, a capela, sin el afinador, ¿no? Cuando hayamos educado un poco el oído, también podemos estudiar con bases o MIDI de piano, o incluso sobre una grabación de orquesta. Yo lo hago mucho eso. Me pongo, por ejemplo, tengo que tocar, no sé, el solo del Mandarino Maravilloso. Y obviamente yo lo estudio, ¿no? Lo estudio bastante lento, tranquilo, los pasajes, las posiciones. Y cuando lo tengo más o menos seguro, me pongo una grabación, ¿no? de un solista de orquesta o de una orquesta que lo tenga y toco el pasaje o incluso la obra entera. La toco un poco de arriba abajo por practicar ese pasaje y por saber que nuestro rol, ¿no? en ese preciso momento en la sinfonía o en la pieza de la orquesta. También es muy importante también estudiar el Mozart además de con metrónomo y con afinador, con la base de piano, que las venden por ahí y bueno, y hay muchos MIDI también en YouTube, se encuentran algunos MIDI que son súper buenos porque los MIDI están siempre a 440, ¿no? Están afinados. O sea que si estamos desafinados con esos MIDI, quiere decir que no está bien, no vamos bien. Es súper importante porque, por ejemplo, si yo doy sol, mi, fa, la, sol, fa, mi, y en el afinador está todo verde, no quiere decir que con el piano esté perfecto. Hay que saber que el sol en la tercera, en la quinta, el mi en la tercera, la quinta hay que dejarla un poquito justa, la tercera hay que bajarla bastante. Hay que tener eso en la cabeza porque el piano, el MIDI sí, el MIDI es perfecto de afinación, pero un piano no tiene una afinación perfecta. Entonces hay que estudiar también con eso, ¿no? Con esa consapevoleza de que hay que estar afinado con el piano, no con nosotros mismos. Hay que tocar con los demás, ¿vale? Importantísimo también estudiar con metrónomo, que tiene que ser como una parte de metrónomo en vena, como decía mi profe en Sevilla, Javier Trigo. El metrónomo tiene aquí en la vena, es una parte de nuestro cuerpo. Y así interiorizamos un poco más el ritmo. Aunque
a veces no nos sale como queremos, ¿no? Es un poco complicado. Luego, como he dicho antes, también escuchar los pasajes y los solos interpretados por diferentes orquestas y clarinetistas a poder ser famosos para crearnos nuestra propia idea musical y captar nuestra función en ese momento de la obra, como he dicho antes, ¿no? Es importante escuchar las diferentes orquestas y cómo lo toca la versión de uno o la versión de otro. Por ejemplo, la sinfonía de Rachmaninoff, ¿no? La segunda sinfonía hay un solo en el tercer movimiento que es súper bonito. Un lento, muy legato. Y hay bastantes versiones en YouTube, pero creo que todo el mundo escucha la misma, que es la de Carbonari, que es la primera que sale, ¿no? Hay muchas versiones, hay que hacer un poco, hay que hacerse una idea de, no solo una persona, sino muchas. Ahora tenemos la oportunidad con YouTube, con Internet, con Spotify, de escuchar más versiones. O sea, que creo que es una cosa bastante interesante, ¿no? Y para mí eso también es estudiar. No solo ponerte a estudiar los pasajes, que no me sale, que me sale, que... También a estudiar eso, porque está interiorizando la obra, está interiorizando ese momento musical, ¿no? Luego también estudiar los pasajes lentos. Yo lo suelo estudiar todo bastante lento para tenerlo todo bajo control. Y simplificarlo para obtener un mayor control, como digo, a la hora de tocarlo. Pues, simplificarlos como, pues, por ejemplo, buscando apoyo, acentos, o otras posiciones de tranquilla, o incluso buscar libros de estudios que nos ayuden, como por ejemplo el libro de Carbonari, que es un libro que estudia un poco el sonido, la articulación, y hay unos cuantos extractos orquestales, pasajes orquestales, o transportados, o no sé, en el agudo, en el grave, que te ayuda mucho a simplificarlo o a estudiarlos bien, ¿no? También existe el de Lecluse, que son estudios basados solo en los solos orquestales. Son bastante más complicados los estudios que los solos. O sea que si os sale el estudio, el pasaje os lo lleváis de calle. Y otro de los libros de estudio sería el Polacek, no sé cómo se pronuncia, Polacek creo, que tiene algunos estudios también sobre pasajes orquestales, como la primera de Shostakovich u otro. Sherezade, creo también, Sherezade. Y el Peter Hadcock, seguramente lo conozcáis, es súper bueno porque están los pasajes, pero además te explica cómo hacerlo, aunque esté en inglés, pero bueno, así nos ponemos también las pilas con el inglés, ¿no? Y te explica muy bien cómo hacerlo. Existe ya sea para clarinete que para requinto. Y otro para requinto que ha salido, creo que hace un año o poco menos, es el de Miguel Civera Saldúa, el solista de la Municipal de Madrid, de la Banda Municipal de Madrid, requinto. Ha hecho un libro, este está en español, ha hecho un libro muy parecido al Peter Hadcock, de requinto, en el que explica un poco cómo se hace el pasaje, ¿no? Cómo se debe de interpretar, cómo se puede tocar algunas posiciones de tranquilla o algunas curiosidades que nos pueden interesar. Yo lo tengo y me gusta bastante. Luego también recomiendo mucho grabarse todo el tiempo que se pueda, porque sobre todo cuando creemos que el pasaje nos sale como de verdad nos gustaría, ¿no? A la primera y sin calentar, como he dicho antes, como con el tiro al plato. Cuando nos grabamos, normalmente notaremos que no está tan bien como pensamos, aunque a veces nos podemos sorprender y diremos, pues toco mejor de lo que yo pensaba, ya no estudio más. Pero eso le pasa a uno sobre unos 1000, ¿eh? No, a mí no me pasa. Yo cuando me grabo digo, madre mía, la que estoy liando aquí, y creía que estaba bien. O sea, es muy importante grabarse y ser consciente, ¿no? de lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Luego también hay quien dice que si cada pasaje no te sale 5 veces seguidas sin fallar, y tal y como tú lo quieres, como expresividad, como articulación, pues no lo tiene interesado. Hay quien dice 5 o 10 o 3, hay diversas versiones de eso. Aunque esto, como digo, lo coges con pinzas, ¿no? Porque a veces dependemos de la caña, que no funciona bien, o de nuestro estado anímico, o de nuestra mente, o del físico. Hay muchas cosas que influyen y no solo el clarinete. ¿Vale? O incluso el clarinete, cuando llueve, suena diferente que cuando hace mucho calor, ¿no? Porque la madera es un material vivo y eso también nos ayuda o nos perjudica a que nos suene mejor o peor.
Yo lo que habla un poco de lo que yo siento cuando estudio y cuando toco, ¿no? Otra cosa muy, muy importante, el día de la audición no se puede improvisar. Muchas veces nos vienen dudas. Venga, ahora lo voy a hacer esto, venga, lo voy a hacer un poquito más fuerte, o lo voy a hacer un poquito más rápido. No. Tenemos que tocarlo tal y como lo hemos estudiado en casa y como lo hemos pensado. Donde se tiene que experimentar es en casa. Es donde podemos probar a hacerlo. Vamos a darle 2 puntos más de velocidad. O le vamos a dar, no sé, un poquito más de staccato, más corto o más largo. Hay que experimentar y probar en casa, estudiando. Pero en la audición no, porque entonces estamos perdidos. ¿Vale? Lo mismo, si nos piden que repitamos un pasaje, como he dicho antes, lo más piano que pueda. Haga usted la sexta de Tchaikovsky, el pasaje del primer movimiento, el lento, lo más piano que pueda. Obviamente, si en casa me salía con 3p, ¿no? 3p, en la audición no lo puedo hacer con 5p, porque no me va a salir. Se va a liar, ¿no? Entonces, es mejor que lo hagamos o con 3p o con 2p, incluso, un poquito más para no arriesgar. ¿Vale? Igual pasa pues, con la velocidad, con el staccato, como he dicho, o no sé, con los pianos, con el fuerte, cualquier cosa que nos pidan. Obviamente nos pedirán cosas cuando vayamos pasando de ronda. En la primera no se suele pedir nada, se suele tocar lo que sería la campanita que te dice, vale, hasta aquí, nos vemos en la siguiente. O nos ha gustado tanto que en 10 segundos sabemos que te queremos. ¿Vale? No quiere decir que cuando tocan la campanita nos gustemos. Muchas veces el contrario. Normalmente es que nos gustamos. Pero puede ser que sí, que gustemos y que vayamos para adelante, ¿no? Luego también nos debemos diferenciar de los demás participantes con detalles y nuestra propia personalidad. Obviamente todos no tocamos igual, ¿no? Aunque tengamos el mismo maestro, el mismo profesor, nos han dicho las mismas cosas, es imposible que 2 personas toquen igual. El sonido será completamente diferente uno del otro y bueno, hay detalles como el legato, los saltos entre una nota y otra, cómo liga, cómo respira con respecto a la frase, cómo articula, cómo dice la música. Esos detalles muchas veces te marcan la diferencia y son los que nos pueden hacer ganar o no ganar una audición, o pasar de ronda o no pasar. ¿Vale? Y bueno, por último, antes de la audición, quiero decir que mejor no calentar con los pasajes que nos piden. Al máximo los probaremos de manera lenta y tranquila para ver que todo funciona y no meternos más presión de la que ya tenemos en ese momento, ¿no? Muchas veces llega el comisario de la orquesta que nos dice, bueno, pues en la primera ronda se tocará Mozart desde el compás tal a tal y los pasajes sexta de Beethoven, Pedro y el Lobo y octava de Beethoven. Y cuando dice eso, todos se ponen a practicar Pedro y el Lobo, que es el complicado, a practicar los saltos de la octava, a practicar el picado de la sexta, ¿no? No, tenemos que confiar un poco en nosotros y confiar en el estudio que hemos hecho, ¿no? Si no, nos venimos abajo antes de tocar, porque veremos a gente que toca muy bien, ¿no? Hay que un poco mentalizarse en lo que tenemos que hacer nosotros y no escuchar a los demás. Como hacer así y aislarse de todo. Estamos ahí para hacer nuestra prueba y ya está. ¿Vale? Otra cosa importante, creo, serán las cañas. Porque, bueno, yo toco con cañas sintéticas, no sé si lo sabéis, toco con Leger, pero también las sintéticas cambian mucho. O sea, cambian no tanto como las de madera, que hay que curarla un poquito más, ¿no? Que hay que estar un poquito de atrás, pero también hay que tener cuidado. Yo tengo un montón de cañas de todas las numeraciones y os explico por qué. Porque esto sí que es experiencia, es una buena experiencia, creo, o mala. En 2017 me preparé las pruebas para la Orquesta de Madrid, la Sinfónica. Y bueno, pues yo estuve un par de meses estudiando, ¿no? Preparando los pasajes, Mozart, Debussy, creo que era Debussy, bueno, una obra que pedían, o no sé si era libre. Y bueno, yo pues creía que iba bien preparado, estaba contento, iba confiado, tranquilo. Fui a Madrid un par de días antes, como he dicho antes, para estar tranquilo y no tener prisa, todo organizado. Y cuando voy a probar el clarinete, un par de días antes, noto que las cañas que yo tenía, que en mi pueblo, en Andalucía, en el sur, iban muy bien, estaban escogidas, pues en Madrid iban súper duras. Y yo tocaba y no podía tocar, no podía soplar, no sonaba nada.
Entonces ya eso me puso a pensar 2 días antes y fue un desastre. La audición, pues bueno, no fue mal del todo, pero obviamente tenía que estar respirando continuamente en Mozart, ¿no? Cada 2 o 3 compases tenía que respirar, estaba pendiente de eso, no de hacer música o de tocar lo mejor posible. Entonces eso me hizo aprender que tengo que tener más caña, que tengo que tener caña de muchas numeraciones y no escogerlas en casa, sino en el sitio en el que es la audición. Súper importante. Supongo que pasará lo mismo con las cañas de madera. Yo hace pues, por lo menos 5 años que no las toco, yo toco solo sintéticas, pero recuerdo que te jugaba una mala pasada. Y lo que puede influir mucho en las cañas, sobre todo de madera, ¿no? Es la humedad, la temperatura, el clima de la ciudad e incluso la altitud a la que se encuentre. Yo luego descubrí que mi pueblo estaba a unos 30 metros a nivel del mar y Madrid estaba a 600 metros a nivel del mar. ¿Qué pasa? Que cuanto más alto, pues la caña está más dura, no vibra. Y yo no tenía otras cañas. Entonces, de eso aprendí. Al menos me sirvió para aprender, ¿no? Y bueno, tener conciencia de que las cañas nos pueden ayudar o perjudicar. O sea que yo recomiendo tocar también en casa con cañas buenas, si es posible, ¿no? A veces tocar con cañas malas porque no, porque hay que también pasarlo un poco mal estudiando, a veces, pero sí que hay que probar con cañas buenas que nos funcionen y nos respondan. Si no, no sabremos nunca cómo nos salen los pasajes, ¿vale? Y bueno, yo hasta aquí mi pequeño monólogo de media hora, por lo menos. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis Vamos a contradecir, proceder. que no estéis de acuerdo. No, no. Por algo eres nuestro invitado estrella aquí. Estrella. No, tengo una pregunta acá de Diego que dice, Uh-huh. ¿cómo se prepara un extracto? O sea, ¿cómo montas un extracto que no conoces tanto y cómo haces con uno que ya conoces mucho, que has tocado mucho? Bueno, si lo has tocado mucho, lo bueno es que lo conoces, ¿no? O sea, que no lo tienes que estudiar tanto, lo tienes que mantener. Es como el ejercicio físico. Si tú, la sexta de Beethoven, ¿en cuántas audiciones sale? Siempre. O sea, es un pasaje que hay que tener siempre, o sea, que coger el clarinete ¡pum! Y lo tocas y ya está. Hay que trabajarlo poco a poco también, pero no, obviamente no lo trabajará igual que si te piden no sé, el pájaro de fuego, que es mucho más técnico y que no lo piden siempre, ¿no? Hay siempre pasajes que las audiciones meten diferentes para como ponerte las pilas y que no sean todos iguales. Yo lo que hago es eso, estudio bastante más técnicamente los pasajes que no conozco y los escucho y los interiorizo y sobre todo lento con metrónomo a poder ser subdividido todo y bien amarrado. Y los que ya conozco, pues intentar eso, mantenerlo y que mejorarlo y que salgan siempre un poquito mejor y perfeccionarlo. Sabemos que la perfección no existe, pero hay que acercarse un poco, ¿no? Si se puede. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, eh, si hay una preparación para concursar a diferentes orquestas, ¿cómo y cuáles son las características? O sea, sabiendo cuáles son las características de la orquesta, ¿cómo se hace, cómo se descubre eso para encajar en la audición? O sea, ¿cómo se descubren las características de una orquesta y de otra? Si tienes 2 audiciones, por ejemplo, Sí, y son 2 orquestas diferentes, ¿no? claro. Bueno, como he dicho antes, hay que tener una preferencia, ¿no? Supongamos que tenemos la audición de primer clarinete de la Orquesta de Chile y de segundo clarinete de la Orquesta de Chile. Hay 2 en la misma orquesta, por ejemplo, ¿no? Obviamente para primer clarinete tienes que tener un sonido y para segundo otro diferente. A veces no es así y gana el que mejor toca, ¿no? Pero en muchas orquestas piden un segundo clarinete que tenga un sonido, sobre todo en los graves, en registros de garganta, que sean bastante apoyados para que ayuden al primero a sobresalir un poco, ¿no? A ser un poquito... Porque prácticamente el sonido del primer clarinete ayuda mucho el segundo. Ayuda mucho a si es más timbrado, si es más oscuro, si proyecta más, si proyecta menos, porque, como sabéis, cuando se toca en dúo, existe un fenómeno físico armónico, ¿no? Los armónicos que se juntan. Y eso lo que hace es proyectar más o proyectar menos el sonido. No es lo mismo proyectar uno que proyectar 2.
¿no? Y bueno, yo eso es lo que haría, tener siempre un objetivo. Por ejemplo, a mí me gusta ser más primero, pues voy a preparar sobre todo la primero, la de segundo la voy a preparar también para estar en forma, para hacer experiencia, pero me voy a concentrar en una. O sea, no puedes concentrarte en dos, en tres, porque al final nos perdemos. ¿Vale? Y aquí la persona que hizo también esa pregunta dice, ¿cómo encajar en la orquesta? ¿Cómo Eso. encajar en la orquesta? Sí, Bueno, pues o lo que la orquesta busca. esa es una cosa bastante complicada. Si la orquesta es famosa, pues debería escuchar lo más posible grabaciones y vídeos de esa orquesta, ¿no? Si no es tan famosa, pues es conveniente conocer a los solistas, saber cómo tocan, cómo quieren Mozart, cómo quieren la sexta de Beethoven. Si podéis dar alguna clase, incluso mejor todavía, ¿no? Porque es un encuentro más directo. Pero hay que conocer un poco la dinámica de cada orquesta y de lo que buscan más o menos. O sea, yo en Italia no se me ocurriría tocar como se toca en Alemania, porque te dicen que no tiene expresividad, por ejemplo. O en Alemania como se toca en Italia, porque dicen que no está a tiempo. Por poner un ejemplo, no es siempre así, ¿no? Aquí, Pablo Olvera Uh-huh. dice, ¿qué dirías de las pruebas para el superior en Andalucía? Este año son en Sevilla. Ah, mira, conozco bien el conservatorio. Yo estoy de allí. Pues, ¿qué te puedo decir? Que te las preparas lo mejor posible y nada, mucha suerte. Lo bueno de las pruebas de Sevilla es que se ven, que el tribunal te ve. Y en Andalucía, pues hay posibilidad, bueno, ahora como está la cosa con el COVID, ¿no? Es un poco más complicado, pero normalmente se hacen cursos y los profesores del superior, pues la gente que está en quinto, sexto de grado medio los conoce, o los debería de conocer, ¿no? Así que, pues nada, las pruebas del superior no es la realidad, digamos, ¿no? Es para continuar estudiando, o sea que tienes que tocar bien, pero no tienes que ser Martin Frost o un super serie, tienes que tocar bien, ¿no? Y bueno, la realidad después es concursar para oposiciones o para una banda municipal o una orquesta. Esa es otra cosa porque hay gente muy preparada y gente que viene de muchos sitios del mundo, o de España, o de Chile, de donde sea, ¿no? En Andalucía, pues el rango es más pequeño, hay menos gente y hay un poquito más de facilidad. Pero no quiere decir que no tengas que prepararte bien. Creo que son 3 o 4 horas las que tienes que llevar, ¿no? Una de memoria, no recuerdo bien. Después, Annelies Rosas dice, ¿cómo aprendiste a sacar la voz de la crítica al tocar? La voz de la crítica. Bueno, yo intento no leer críticas, ¿sí? Estoy curado de espantos, ¿no? Bueno, en realidad, yo nunca, o prácticamente nunca he tenido unas críticas malas, ¿no? A la persona o al sonido que he tenido. Normalmente ha gustado. Habrá gente que no le guste, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que convivir con eso, todo. Habrá gente que diga, eres una máquina, y habrá gente que diga, pues que no vale un duro, que no te gusta, no le gusta. Y bueno, pues tú lo haces lo mejor posible, como tú buenamente creas y puedas, y ya está. Y que no le guste, pues mira, coge mi clarinete y tócalo tú mejor. Si pensáis eso, estáis tranquilos. Sí, eso es un buen consejo, la verdad. Yo te doy mi Sí, material y intenta tocar lo que yo he hecho mejor o igual. claro. Seguramente lo haga, ¿eh? Seguramente, pero yo lo puedo así y ya está. Sí. Después dicen aquí, ¿qué le Uh-huh. recomiendas a alguien que no tiene mucha experiencia en audiciones en general? ¿Qué hay que tener más presente de todo lo mencionado? De todo lo que has mencionado que hay que Bueno, tener lo primero que presente. hay que hacer es prepararse bien. O sea, no es que no sirve de nada, pero no es recomendable que si no tienes un cierto nivel, vayas a hacer una prueba de orquesta. Porque te puede servir para prepararla, ¿no? El medio, pero el fin obviamente será un poco
no será bueno, creo yo. Como me pasó a mí cuando era más pequeño en 2009, que tenía, no sé, estaba de 15, 16 años, ¿no? O 17, no sé. Y no fue bien. Me fue muy bien para preparar solo, ¿no? Para mentalizarme un poco, pero no para entrar a la academia. Depende también de vosotros mismos o de vuestro profesor, lo que os diga, lo que os vea, porque luego cada persona es un mundo, ¿no? Hay gente que preparando eso se carga mucho las pilas y pega un avanzón. Y hay gente que no, que se echa abajo porque le da un poco de miedo y no se siente preparada. Y bueno, hay que dejarlo un poco a criterio de vuestros profesores o de vosotros mismos si sois ya mayores. Bueno, aquí Juan Caballero pregunta, ¿consideras que está bien escalar en niveles de orquesta? Es decir, iniciar por una orquesta que a lo mejor no tenga el mejor nivel y posteriormente avanzar a las que tienen un mejor nivel. Sí. De hecho, sería recomendable, porque así pues te vas sintiendo un poco parte de la orquesta y no es, o sea, si entra una super orquesta al principio, tú te sientes que no encaja ahí, que eres un niño pequeño que no sabe hacer nada, ¿no? Con maestros, como me pasa a mí, por ejemplo, cuando he ido a la orquesta de la Suiza italiana, que por fortuna el primer clarinete es Corrado Giuffredi, ¿no? Y claro, yo cuando voy allí, pues me siento muy pequeño, ¿no? No, como que no estoy a la altura de ellos. Luego no sé si será verdad o no, pero es una sensación así. En cambio, si tú tocas con una orquesta un poquito más, que la gente es más tranquila, que no sabe tocar demasiado tan bien como esto, tan profesionalmente, ¿no? O orquestas jóvenes, pues te vas a ir sintiendo poco a poco en tu salsa, en tu mundo, ¿no? O sea que puede ser recomendable. Sí. Súper. Después me preguntan, Carla Rodríguez, ¿piensas que es mejor tocar una versión estándar del Mozart o ponerle un sello propio como cadencias y adornos al momento de audicionar? Creo que hay que hacer una cosa intermedia. Estudiar Mozart estándar, como más o menos todos conocemos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la cadencia darle un toque tuyo, o no sé, cuando, por ejemplo, estamos solos, déjame pensar. Tin tam pim pam pi pam pi re tiririri. Podemos hacer algún giro que nos guste, que nos identifique, pero cosas mínimas, que se identifiquen, pero no demasiado. Es una cosa un poco difícil de conseguir. Claro, encontrar ahí el punto medio. Sí, encontrar un punto medio, pero a tu manera. Ujú, sí. Después me dicen, ¿tienes alguna experiencia en banda sinfónica en las cuales los pasajes en ocasiones son más largos cubriendo la parte de las cuerdas? Sí, yo toco muchísimo en banda. De hecho, yo empecé en banda y a mí me encanta tocar en la banda. Sí. O sea, sé que es más complicado, en la orquesta es mucho más fácil tocar. Sobre todo el que toca segundo, toca 4 notas. Hombre, tiene otra dificultad, ¿no? Que la dificultad es la afinación, el ritmo, el ir junto con el primero, con la sección. Pero en banda tú tienes que tener muchísima técnica, porque como bien dices, tienes que cubrir la sección de las cuerdas, que en la orquesta va muy rápido, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España, ahora no tanto, ahora se usa mucho música más efectista, más escrita expresamente para banda. Hace unos años, cuando yo era más pequeño, e incluso antes, la gente más mayor tocaba zarzuela o áreas de ópera, y eso pues te ayudaba muchísimo primero, las transcripciones de zarzuela que existen suelen ser bastante complicadas técnicamente. Hay muchos agudos, mucho picado, hay trémolos que muchas veces no sabemos cómo hacer. Y luego también se aprendía mucho a frasear, ¿no? A frasear porque era música escrita muy bien. O sea, nosotros en España, por ejemplo, teníamos a Julián Menéndez que nos hizo unas transcripciones, por ejemplo, de la Sinfonía Alpina, de la Gran Pascua Rusa de Korsakov.
hay muchísimas transcripciones. Está también el Scherzo de una noche de verano para orquesta, para banda sinfónica. Y ahí la parte de los violineros tienen los clarinetes. O sea, si no tienes staccato, no tienes picado en velocidad, pues la ves dura. Dar la mitad de las notas, ¿no? Sí, es trabajoso para nosotros los clarinetes tocar en banda, encuentro Sí, yo. sí. En bandas En Chile sinfónicas. también existe esta tradición de bandas. No, la verdad es que no mucho, no como allá en Italia o en España. Acá son pocas las bandas, o las regionales o cosas así, no está mucho esa tradición. Quizás un poco al norte hay tradición de bandas que se arman para las fiestas religiosas. Y al sur también hay una pequeña tradición de bandas que trajeron los inmigrantes alemanes que llegaron ahí Ah, y ahí se fue formando una interesante. tradición, pero no están tan fuerte como en Italia, en España, que es Sí, sí, una bueno, yo escuela prácticamente. en Italia no he tocado prácticamente nunca en banda, he tocado muy poco. Pero en España sí que he tocado mucho y sobre todo en Andalucía, Valencia y Galicia son comunidades que los músicos salen de las bandas, los músicos de viento y de percusión, ¿no? Incluso los músicos de cuerda saben tocar un instrumento de viento porque pertenecen a una banda, Sí. ¿no? Y en Andalucía se lleva mucho también que en Semana Santa hay procesiones, ¿no? Y detrás de cada virgen o de cada Cristo, pues hay una banda que le toca. Y a mí fue eso lo que me llamó la atención para estudiar clarinete. Si no, a lo mejor si no hubiera visto eso de pequeño, yo ahora no tocaría el clarinete. Y estaría, pues no sé, de fontanero o de carpintero o cualquier cosa. ¿Quién Para sabe? que veas, para que veas. Pero se te da muy bien el clarinete, así que no te llamaré para arreglar aquí. Bueno, Oye, aquí también bueno, tengo una... un momentito, veo un invitado especial, ¿eh? Yo veo Y un está, par de... está el maestro Giuffredi, ¿eh? ¿Sí? No lo Sí, veo. sí, lo estoy viendo. Está saludando. Salve, maestro. Activa, Benvenuto. activa el micrófono, activa, activa. No puedo hablar spagnolo. Fa paura, maestro, fa paura. Ciao a tutti, solo per farvi Ciao. un saluto e un grande abbraccio da Corrado per tutti voi e spero di venire presto in Sud America per una tournée. Sí, sí. E El tour in complimenti Chile. per tutta l'attività che state facendo in Cile. Gra- E spero grande, che si maestro. risolva presto la situazione anche della pandemia, perché qua adesso è già molto meglio. Speriamo che anche da voi poco alla volta sia meglio. Seguro. Ok? Grazie, maestro. Ciao Macarena, ciao a tutti, Ciao. ciao Ci vediamo Ignazio, presto. grande abbraccio. Abbraccio, Un maestro. abrazo. Ciao. Macarena, perdona que te he cortado. Dime. No, gracias. Te iba a leer aquí, bueno, después de la máxima Sí. intervención, de Rodrigo Miranda. Un saludo, Rodrigo. Cuando practicas un extracto orquestal, ¿cómo encuentras el equilibrio entre la intención del compositor y tu propia interpretación del extracto? ¿Sueles limitar muy seguido tu propia interpretación a lo que buscan los que evalúan los concursos? ¿O lo que buscas, o lo que crees que buscan? ¿O siempre hay un espacio para la interpretación propia? Yo creo que en orquesta no se interpreta. En orquesta, si el compositor ha escrito piano, tú haces piano. Si ha escrito creciendo, tú haces creciendo. Escucho un clarinete, ¿eh? Espera un poco. Macarena, la has liado. La he liado. Hay alguien que está tocando ahí. Ahí está. Súper. Sí, no, decía que siempre la música tiene que estar, siempre, el músico tiene que estar al servicio del compositor, no de lo que ha escrito. Luego la interpretación, pues, depende también del pasaje. Por ejemplo, como he dicho antes, en la segunda sinfonía de Rachmaninoff, pues tenemos un poquito más de libertad de expresión. Galanta, tenemos más libertad porque hay una cadencia, hay algunas cadencias, son cosas más melódicas, más expresivas. Pero normalmente el músico tiene que hacer lo que hace el director y lo que el compositor ha escrito. No hay que buscar más allá de una interpretación. O sea, no somos solistas. Somos solistas entre comillas, pero parte de un conjunto.
en el que ahora me toca a mí, en un ratito te toca al primero oboe, después le toca la primera flauta y nos vamos intercambiando, ¿no? Pero Sí. siempre, yo creo que no hay que interpretar demasiado. Sí. Después Es mi aquí, opinión, ¿eh? Es mi opinión. sí. Dice alguien, ¿cómo evitar enfermedades como el túnel carpiano a la hora de la rutina? Yo por suerte no he tenido nunca una lesión, porque intento, como he dicho antes, con la técnica Alexander, por ejemplo, yo cuando el primer año que estuve estudiando su grado superior, pues tuve la suerte de tener una materia que era técnica Alexander, y nos enseñaron un poco a la concienciación corpórea, se dice así, ¿no? A ser conscientes de de cómo cogemos el instrumento, cómo tocamos, cómo nos situamos en la silla, a tener conciencia de nuestro cuerpo y de cómo lo utilizamos. Y creo que gracias a eso no he tenido nunca ningún problema. Luego también mi rutina de estudio, yo no me pongo 4 o 5 horas seguidas a tocar el clarinete. Yo estoy todo el día con el clarinete en la mano, pero fíjate, lo tengo aquí ahora, pero yo estoy con el clarinete en la mano y a lo mejor pues estoy un poco en el ordenador, ahora he hecho 20 minutos, luego me desconcentro, estoy otros 10 minutitos, no sé, leyendo otra cosa, pero hay quien estudia 4 horas seguidas y no sé, yo no puedo. No puedo porque luego pues te pueden salir como, no recuerdo cómo se llama la Túnel carpiano, decía. sí, el túnel carpiano, pero puede Aquí salir por eso, ¿no? Tania, ¿Sí? Ay, no sé, alguien había... Sí, sí. Sí, No sé, yo recomiendo pues, estudiar bastante, pero no de seguido, hacer pausas entre el estudio. Y luego además yo estudio siempre con el clarinete apoyado siempre estudio sentado y apoyado en la rodilla o en la pierna, porque así me quito peso en el pulgar. Me lo apoyo siempre. Obviamente si tengo que hacer un recital, pues la mayor parte del estudio lo empleo sentado y luego pues tiro el recital de arriba abajo y lo hago de pie para también acostumbrarme. Pero normalmente yo estudio sentado por eso, porque me quito peso en el pulgar y puedo aguantar un poquito más. súper. Oye, acá Diego Toro Rodríguez Uh-huh. dice, en pruebas que se puede optar a tocar el clarinete bajo o requinto, ¿qué podemos hacer para optarnos del clarinete al clarinete bajo requinta y viceversa? Bueno, últimamente hay orquestas que incluso piden clarinete bajo y requinto, los dos, lo cual es una cosa bastante complicada. No sé, como he dicho antes, hay que fijar un objetivo, ¿no? Una orquesta. Por ejemplo, si queremos optar para un primer clarinete, concentrarnos en el clarinete. Si queremos optar para un puesto de requinto, no cojamos el requinto 15 días antes de la audición, porque obviamente es un instrumento que sí, que es un clarinete, pero es un instrumento de la familia que no es igual. La afinación, de posiciones, son todas, prácticamente en el sobreagudo son todas diferentes. La embocadura, yo creo que hay que amordar un poquito más en el requinto, te duele muchísimo. Y hay que estar acostumbrado. Yo el bajo no lo toco tanto, no soy bajista, no suelo tocar el bajo, pero sé que la embocadura está un poquito más abierta, más relajada. Luego cuando pasa al clarinete, pues tienes que apretar un poquito. Hay que tener esas cosas en cuenta y luego no coger el clarinete bajo, el requinto 15 días antes de la audición, porque seguramente la liemos. Bueno, y respecto como a la preparación que hay que tener técnica, quizás cuando ya vemos esta noticia de un concurso, nos inscribimos e incluimos todos estos extractos conciertos a nuestra rutina. Aparte de enfocarnos, que a veces nos enfocamos solo en eso, ¿tú acompañas ese estudio con una rutina así sólida de técnica? Sí, yo suelo hacer, como he dicho antes, escalas. Prácticamente todos los días me hago mi serie de escalas, pero siempre lento. No busco nunca la velocidad, siempre busco un buen sonido y legato, mucho legato, porque cuando tiene un buen legato, el staccato, moviendo un poquito la lengua, va. Lo importante es soplar, ¿no? Y bueno, hago muchos portamentos también, que nos sirven sobre todo para los pasajes, traviata, mi, do, si. Si no haces mi, do,
Si no te sale, no te sale el pasaje, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que podemos trabajar antes de cada pasaje. O como he dicho antes, con estudios específicos para cada pasaje, como los libros que he dicho antes, que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, el libro de Carbonare se basa mucho sobre el sonido y el legato. O sea que ahí tenéis para rato para... Luego, hay otro libro muy bueno, que es el de Josep Fuster, el profe de la SMUC de Barcelona y el solista de la orquesta de Barcelona, que hizo un libro bastante gordo y tiene bastantes estudios de legato y de articulación que nos pueden ayudar para un poco intercambiándolo, no tocarlo todo, es imposible tocarlos todos los días, ¿no? Pero sí, a lo mejor una semana pues, estudio más staccato, otra semana estudio un poquito más de legato, otra semana estudio, no sé, los saltos, otro día la flexibilidad. Hay un poco que organizarse en ese sentido, ¿no? Y yo lo que hago, no toco todos los días lo mismo, solo las escalas lentas y los portamentos sí, pero luego intento variar un poco, porque si no nos aburrimos también. Sí, cierto. Y por ejemplo, lo que respecta como a los materiales, ahora tú tocabas con cañas Leyer, pero ¿Sí? antes tocabas con madera también. Sí, yo he tocado toda mi vida con madera. Lo que pasa es que cuando descubrí las cañas Leger sintéticas, yo descubrí un mundo, sobre todo cuando tocas ópera, que a veces te tira 10 minutos, por ejemplo, Traviata, por ponerte un ejemplo. En el segundo acto tú estás pues, por lo menos 5 o 10 minutos así con el clarinete parado y cuando tienes que entrar es solo. Mi, dos. O sea, con una caña de madera tú tienes que estar 5 o 10 minutos chupándola, viendo que esté bien, que con las de plástico no. Con las sintéticas estás mucho más descuidado en ese sentido, ¿no? Y respecto a eso, cuando te has preparado para audiciones, ¿cuántos días antes o cuánto tiempo antes seleccionas tus cañas como para tener la audición? No las selecciono para la audición, las selecciono para el estudio. O sea, si Okay. tengo 4 cañas que van bien en el estudio, pues las voy rotando, toco un poco con cada una de ellas. Y bueno, yo al sitio de la audición me llevo todas las cañas que tengo. Por eso me voy un par de días antes o un día antes y las pruebo. Entonces, en el sitio, obviamente en el sitio no, pero en la ciudad, con ese tipo con esa altura, con ese tipo de clima, pues un poco elijo allí directamente las cañas. Porque ya os he contado que tuve una mala experiencia escogiendo las cañas en mi casa. Sí, perfecto. Y Perdón, yo tendría una pregunta. Hola, Guillem. Hola, Iván, buenas noches. ¿Dónde ves las audiciones de las orquestas? Porque, por ejemplo, para Alemania hay una página web que se llama MUVAC, pero claro, Mubac, sí. sí, exigen todas clarinete alemán, pero no hay Bueno, para... hay una opción en esa página que yo la tengo activada para que no me manden notificaciones de orquestas alemanas, porque como no toco alemán, no me interesan. Pero hay también muchas suizas que ponen la audición allí. De hecho, hace poco salió la de Berna, con requinto y primer clarinete de Berna. Y Basilea creo que también está por allí. Las dos páginas en las que me baso un poco para ver los concursos y audiciones que hay son esa, MUBAC y Musical Chairs, que es también concursos para enseñar y todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Chile, todos sitios. Y después, bueno, tendría otra pregunta, si puedo, que es ¿cómo mejorar el Mozart cuando ya piensas que no puedes más, pero se puede mejorar más? O sea, ¿qué buscas? ¿Como interpretaciones por Spotify o...? Sí, lo que intento es, para mejorar Mozart, para una audición, creo que lo Sí. que hay que conseguir es una estabilidad rítmica. O sea, tiene que ser un reloj, prácticamente. Okay. Un reloj. Luego, afinación, que normalmente cuando vamos a las notas graves está bajo, cuando vamos arriba está alto. Eso siempre hay que mirarlo, hay que estudiarlo. De hecho, yo no toco todos los días Mozart, pero cuando lo toco es lo que miro, ¿no? Intento tocarlo siempre lento, curando el sonido. Como sabéis también, en la parte menor el sonido tiene que ser un poquito más cálido, ¿no? Hay que diferenciar un poquito más.
la parte mayor un poquito más alegre. Y bueno, yo estudio siempre con metrónomo subdividido. Mozart siempre a corcheas. Hay incluso que quien lo estudia con semicorcheas. Pero creo que es un poco excesivo. Pero yo lo estudio picado. Y otra cosa que me ayuda mucho es, yo me aprendí el acompañamiento de Mozart, de la exposición. Y me hice como una segunda parte, ¿no? Un segundo clarinete con el acompañamiento para tocar con otro. Eso ayuda muchísimo, porque sabes en cada momento donde puedes tomarte un poquito de libertad, donde la orquesta está la nota tenida, donde la orquesta va rigurosamente a tempo, donde, no sé, por ejemplo, en orquesta los fagotes suelen entrar tarde. ¿Lo ves? Normalmente ahí los fagotes están siempre tarde, ¿no? Sí. Pues cosas de esas las entiendes cuando tú conoces el acompañamiento y lo tocas. Yeah. A mí me ayuda mucho. Okay. Si alguien más quiere preguntar a viva voz, lo puede hacer. Disculpa, Guillem, que yo no te había visto. Ahora No, puse... tranquila. Sí, así que si alguien más quiere preguntar, lo puede hacer. Bueno, Bueno, Sí, dale nomás. no, ¿qué piensas sobre la situación de las orquestas en España? ¿Crees que hay bastante trabajo, menos que en Europa en general? Bueno, yo la realidad que veo es que en España, pues no sé, porque yo, por ejemplo, en Alemania no he estado. Supongo que en Alemania habrá bastante más orquestas y más trabajo, ¿no? En España, pues habrá 5 o 6 orquestas estables, pero obviamente pues no salen audiciones, no salen concursos. Y si sale una, pues va toda España, incluso el extranjero allí, ¿no? Y en Italia, pues parece que está un poco mejor que en España, porque aquí lo bueno es que hacen como bolsas de trabajo, se llaman audiciones. Y cada 2 o 3 años sale una audición de los teatros. Por ejemplo, en la Scala, o no sé, en la Haydn de Bolzano, Teatro San Carlos de Nápoles. Un poco, como son fundaciones, pues abren como bandos, como se dice en italiano, que son bolsas de trabajo en los que tú vas, haces esta audición y si te cogen, entras en la bolsa y puedes tocar en la banda del, ¿cómo se dice? Palco escénico Macarena, del escenario, ¿no? Detrás del escenario, que es la bandina, o puedes tocar incluso en la orquesta, depende de cómo sea la audición. Y en España lo que veo es que no hay ese tipo de audiciones. De hecho, la última vez que vi fue en Extremadura, creo, ¿no? No sé. Pero va un poco más como a llamada si te conocen. Ok. En Italia, por lo menos existe eso también. Que si tú ganas una audición, pues por lo menos por 2 años te pueden llamar, ¿no? Para tocar. En Chile no sé cómo será. No, hay pocas orquestas. Igual, ¿no? Sí, Por se desgracia. abre un puesto y va todo Chile, Latinoamérica, un poco de Europa. Va toda América. Toda América va todo. No, lo bueno es que en Italia existen estas academias de orquesta para los que También sí, pero bueno, estamos... pero eso es más. En Italia Sí, se están empezando a hacer ahora, creo. La que más ok. tiempo lleva es la de la Scala, ¿no? Sí, Pero hace sí. un par de años se hizo también la de la Academia del Teatro de la Ópera de Roma. Ujú. Y la de Torino creo que también existe, ¿no? Sí, sí. Luego la Cherubini, que es una orquesta joven, pero prácticamente la fundó Muti, ¿no? Y es Muti el que dirige los conciertos importantes. Entonces es una buena orquesta, pero no deja de ser joven. Y creo que son 3 o 4 años lo que tiene el que entra, son 3 o 4 años. Sí, no, y En son buen España, por nivel. ejemplo, en España tenemos la Orquesta Joven de Andalucía, que está bastante bien. Creo que son 2 o 3 encuentros al año y tienen profesores que ayudan un poco a los que entran a la orquesta. Nos hacen como seccionales o solo clarinetes, solo fagotes, todos juntos. Y está muy interesante porque suelen mandar a los profesores del superior que están muy preparados en Andalucía. Y no sé, en otras comunidades no sé cómo irá. Porque yo de Andalucía prácticamente en España no he salido poco. Ha sido más en Italia donde
donde me he movido, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay una pregunta de Juan Caballero. ¿Qué consejos me darías para recuperar la motivación del clarinete? Y yo, para no perder la motivación, lo que hago es tocar no solo música clásica, yo toco de todo lo que pillo, todo. A mí me encanta el flamenco, pues, aunque no lo sepa tocar, pero yo intento, pues, tocar sobre bases de Paco de Lucía, o no sé, o tocar también Latin Jam, me encanta la música latina, me deja un poco moverme como me gusta. Y no es todo tocar clásico, creo que el clásico muchas veces no ofusca, ¿no? Y si no nos sale, porque obviamente es muy complicado. Si no nos sale, no sé, la exposición de Mozart como queremos perfecta, parece que no sabemos tocar el clarinete. Y no es verdad. Hay muchas otras cosas que podemos tocar bien y a lo mejor Mozart pues, no es nuestro punto fuerte. Tenemos que encontrar un poco nuestro repertorio, ¿no? Yo ahí tengo como ejemplo al maestro Corrado Giuffredi, que tiene un repertorio súper chulo y gusta a todo el mundo. Y no es repertorio clásico, a lo mejor de clásico toca Poulenc, pero hay un repertorio de, no sé, de Gershwin, Mangani, gente que gusta a todo el mundo y que incluso a ti te motiva a tocar, ¿no? Muchas veces yo estudio también algunas obras de Mangani que están muy bien, están bonitas. Y no sé, o incluso con bases, como he dicho antes, me pongo mi base y yo pues toco la música liscia que se dice aquí en Italia, ¿no? Que es como para los españoles el paso doble, o para los colombianos el porro, o los chilenos no lo sé. Pero es música tradicional que te sube un poco el ánimo, ¿no? Y a mí me ayuda. No toco solo clásico, toco de todo. O sea que si te puede ayudar a ti. Sí, un buen consejo, sobre todo ahora que estamos en estos tiempos extraños de pandemia. Bueno, yo ahora he hecho un montón de vídeos, no sé si lo habéis visto. Sí. Ahora que hay tiempo, no veas. Aquí he guiado yo ahora en mi casa. Sí, Con la pared roja. Con la pared roja. La famosa. Vaya. No sé, hay que Oye, un poco inventarse las cosas, ¿no? Obviamente los vídeos y las cosas que yo hago a lo mejor no son ni para clarinete, pero yo me cojo el final o el Sibelius y me lo adapto y hago mi arreglo, no sé, un poco, hay que hacer un poco de todo, ¿no? sí, no olvidar disfrutar las cosas. Claro. Hay que aprovechar ahora que estamos confinados, aunque aquí ya no, parece. Sí, Tocaremos cierto ahí. madera. Oye, Iván, Santiago Garzón nos dice, ¿qué hábitos recomiendas para suavizar las cañas que en un principio se encuentran algo duras? Aquí quizás se refiere acá a las de madera, pero yo no sé si las sintéticas se pueden suavizar, ¿no? Bueno, yo no las toco, las sintéticas no las toco, las de madera las tocaba y mucho, porque yo empecé tocando bandores, ¿no? Pero cuando vi que habían unas cañas muy económicas en Barcelona no, en Cataluña, se llaman cañas Medir y las conocí, eran bastante robustas. Pues yo empecé a retocarla, ¿no? Y a hacerme un poco a mi gusto la caña. Y yo he tocado pues, prácticamente todo el superior con cañas Medir, súper económicas, tenía muchísimas cañas siempre y eran mucho más robustas que las Van Doren, que cuando las tocas una semana, al menos cuando yo las tocaba, pues se me echaban abajo, ¿no? Y en vez de tener que suavizarlas, las tenía que endurecer, que es más complicado todavía, ¿no? ¿Y qué les hacías? ¿Tenías algún esquema que hacerle? ¿O cómo Bueno, yo les tocaba, mira, espérate, es sintética, pero lo mismo se entiende. Es que no tengo aquí ninguna caña de madera. ¿Veis la caña, no? Yo les tocaba en los lados, aquí, en los carriles, y si no andaba muy bien, le pegaba un apretón en medio. Así. Un apretón. Pero antes de nada en los carriles. Así. El dedo en medio y probaba. Por un lado, por el otro. Y depende de cuál iba un poquito más duro, porque no siempre van los dos lados iguales, ¿no? Incluso en las sintéticas pasa lo mismo, no siempre. Pero yo en vez de tocarlas, pues la doblo un poquito. La inclino hacia la derecha, o sea, la izquierda, o abajo, la subo.
experimento un poco. No todas las cañas son iguales. Y sobre todo las de madera, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo lo que usaba también, yo no... se suele usar una cuchilla, ¿no? Una cuchilla específica, como hacen los oboístas o los fagotistas. Pero yo usaba ¿cómo se dice? Carta petrata. Macarena, ayúdame. Lija, aquí le La llamamos lima, lija. ¿no? Sí, lija. Papel de lija es lo que yo usaba. Sí. Papel de lija y le daba, lo limaba un poquito y ya está. Y las dejaba reposar, las tocaba un poquito. Y obviamente no las tocaba del tirón todas igual. Las tocaba un poco, cuando iba un poquito mejor las dejaba, cogía otra y lo mismo. Porque al día siguiente, cuando las fibras se vuelven a su sitio, ¿no? La fibra es un material vivo, es madera. Y obviamente no cambiará a peor o a mejor, Sí. pero hay que esperar. Hay que esperar. Súper, sí. Rafael González nos dice, Hola, ¿cuál es Rafa. ¿cuál es la equivalencia de la numeración en términos de resistencia entre las cañas Leyer con respecto a las Van Doren? Pues son más o menos iguales. Si un 3,5 de Van Doren suele ser un 3,5, 3,75 de Leyer. A lo mejor un poquito más dura Van Doren que Leyer, pero está más o menos igual. Sobre todo las últimas que han salido, que son las European, corte europeo, van muy bien. Lo que sí es verdad es que las cañas de plástico no se montan bien en todas las boquillas. Me explico. No sé si las habéis probado alguna vez o las habéis tenido en la mano. Son un poquito más anchas de las cañas estándar, ¿no? De las cañas Van Doren, por ejemplo. Son más anchas. Entonces, requiere una boquilla un poquito más ancha también, con los carriles un poquito más anchos. Si las ponéis en una B40, a lo mejor nos va a dar la prestación que me da a mí en la CG Vocalist, ¿no? Que está hecha como, no a medida, pero prácticamente. Entonces hay que ver un poco todo. No es solo la caña, es también la boquilla, es el equipo entero. Claro, sí. Oye, Iván, ¿Sí? ya vamos a empezar a cerrar un ratito más, así que aprovechen de hacer sus preguntas. Yo te quería preguntar después cuando ya has pasado tú ya tienes harta experiencia en estos procesos de prueba, pero quizás cuando no tenías tanta y ibas a una prueba súper preparado y no sé, llega ese momento y o te ponías muy nervioso o no la ganas y te viene esa desmotivación y todo, como mentalmente, ¿cómo lo tratabas tú para darle nomás al otro día, seguir y No, nada? yo normalmente el día de la audición estoy súper a tope, ¿no? Me pongo Ajá. como un toro. Pero es verdad que los días antes yo no puedo, no como he dicho antes, no soy yo con una audición o con un concierto importante o cuando tengo que hacer, incluso para esta charla de hoy, yo estaba más nervioso que para un concierto, ¿eh? Porque yo no estoy acostumbrado a hablar. Es muy complicado. Sí, Entonces, me refería un poco cuando las pierdes, para recuperar ahí cuando el pierdes ánimo. la cara. Claro, cuando pierdes una audición y estás así, quedas un Ah, poco vale, cuando triste. pierdes una audición, bueno, pues Sí. hay que seguir para adelante. Es como Nadal, cuando falla una bola, pues la ha fallado, hay que seguir. Ya habrá otra oportunidad. Lo más normal es que no salga bien, porque hay, primero, pocas plazas y segundo, muchísima gente y que toca bien, además, toca muy bien. Entonces, pues hay que ir con ilusión y tranquilo. Si gustamos, pues mejor. Si no gustamos, pues bueno. Mi abuelo siempre nos decía que el no ya lo tengo. Tú ya vas con el no. O sea, si te dicen un sí, eso que te llevas, mucho mejor, ¿no? Hablando sobre todo del principio. Luego, cuando ya empiezas un poquito más en la dinámica, tienes que ir con otra mentalidad. Pero al principio creo que esa mentalidad es buena. Yo es la que he tenido siempre. Ya bueno, si no estoy dentro, por lo menos, pues pruebo. Y si entro, pues eso que me llevo, mucho mejor. Sí. Oye, y como has nombrado igual varias veces el deporte, igual que en estos Uh-huh. aspectos, que se parece un poco a lo que nosotros hacemos. De ahí le doy la palabra a Jaime, que no lo vi, parece que quiere preguntar. ¿Hay Sí. algún personaje que tú admires o que te inspire a tener esas ganas de ir como un toro los días de la audición y al Bueno, personaje del deporte, no sé? a mí me gusta, yo cuando era chico yo hacía baloncesto, ¿no? Con todos mis amigos. Y a mí me gustaba mucho el Michael Jordan. Yo lo veía, digo, madre mía, este tiene una motivación increíble.
Y otro que no es deportista, pero que transmite una motivación y una carga, es Will Smith, que cuando lo oyes hablar, o sea, es como que todo es felicidad. Y es súper, súper interesante las cosas que dicen. Se puede incluso trasladar a nuestro mundo, a la música, ¿no? Mi profe de Linares, Manolo Mefre, siempre me decía que la música es como la vida, ¿no? Es todo se puede traspolar de la música a la vida, de la vida a la música, ¿no? Queriendo un poco... Sí, qué lindo eso que decía tu profe, es verdad. Es verdad. Oye, aquí alguien pregunta, no alcanzo a ver el nombre, dice Edgar René, ¿hay algún sitio donde podamos conseguir partituras de las piezas que tocas en tus videos? Hay muchísima gente que me pide las partituras, pero no las puedo pasar porque las escribo yo. Y no sé si me podría meter en algún lío, no sé. Claro, no queremos que demanden a Iván, así que... No sé, yo muchas veces publico incluso la partitura en el vídeo y me piden el PDF. Digo, te lo he puesto fácil. Amplié el vídeo y le he hecho una foto, ¿no? Y ahí sí tienes la partitura. No hace falta pedir el PDF. Porque es por eso por lo que yo no mando las partituras, porque no se sabe si hay copyright, si te puede meter en algún lío o cualquier cosa. No, la verdad es que no sé si existe algún sitio donde estén las partituras. Habrá que ponerse a transponer. O te metes como hacen muchos que transcriben los solos de jazz, ¿no? Que se ponen los cascos y se ponen allá a transcribir. Pues, lo mío es mucho más fácil. Yo no hago jazz. Sí. Oye, aquí ¿Sí? Valentina de Verasay pregunta si ¿recomiendas algún libro que te haya ayudado a crecer como persona o músico? ¿O músico? Bueno, yo leí, hace unos años leí la biografía de Juan Belmonte, que era un torero. O sea, no tiene nada que ver, pero no sé, me marcó, me lo regaló un amigo mío de Jaén y le tengo cariño a ese libro. Sí, sí. Era como la música en el toreo, ¿no? Porque siempre es un arte. Claro. No estoy diciendo que esté en contra ni a favor de los toros, ¿eh? Ojo. Ojo. No te metas en un lío después. No quiero lío. No quiero lío. Pero mi amigo le gustan mucho los toros y me lo regaló el libro. Entonces, pues lo leí con gusto. Y era la biografía de este torero, de cómo se crió también. Y bueno, está bien. Súper. Oye, aquí Carla pregunta, ¿cómo haces para mantenerte fresco musicalmente luego de tantos años estudiando los mismos extractos? Bueno, intento no estudiar todos los años los mismos extractos. Intento dejarlo. Porque si no, o sea, si tú estudias todo de la sexta de Beethoven, acabas de la sexta de Beethoven hasta aquí prácticamente, ¿no? Incluso cuando tienes que hacer una audición, como he dicho antes, mejor no tocas todos los pasajes todos los días. A mí me ha pasado alguna vez que todos los días tocaba la sexta de Beethoven, que es la que te van a pedir seguro prácticamente, y llegaba una semana antes de la audición, o Mozart incluso, y yo decía, madre mía, si es que yo no tengo ganas de tocar esto, si es que me aburre de las veces que la has tocado, ¿no? Entonces hay que un poco dosificarse, no hay que tocarlo todos los días y a todas horas, el Mozart o la sexta de Beethoven. Digo esto porque es lo que más solemos tocar, ¿no? Los que estamos preparando orquesta. Claro, lo que siempre se pide. Mendelssohn, la sexta. Mendelssohn, o sí, pasajes, o la octava de Beethoven, o Schubert, hay muchísimos, pero los típicos, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me llena más estudiar El pájaro de fuego, que lo conozco, ¿no? Pero no es lo mismo que tocar la sexta. O Pedro y el lobo. Pues te pones lento, y lento, y lento, y lento. Hasta que llega un día que dice, venga, lo voy a hacer rápido. Y no te sale. Venga, otra vez lento. Y sigue. Y esto es así. Es una carrera de fondo, ¿no? Macarena, está silenciada. Ahí está, ahora sí. Ahora. Me censuré, ahora sí. Dice, ¿qué importancia tiene conocer el estilo de la orquesta a la que vas a concursar? Yo no hablaré de estilo de orquesta, hablaré de la tipología de sonido que tienen, ¿no? Es importante porque obviamente querrán uno que toque como a ellos, como con sus características. Por ejemplo, una orquesta clásica, la orquesta clásica más pequeña normalmente, por ejemplo, la orquesta de Granada, de la ciudad de Granada,
es una orquesta más pequeña que la de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, para audicionar a la orquesta de Sevilla, tu piano no puede ser piano de casa, tiene que ser piano bastante más amplio. El fuerte, pues, mucho más, porque tienes que pasar toda una orquesta sinfónica grande. Una orquesta más pequeña, pues, te puedes permitir el lujo de tocar más camerísticamente, ¿no? Con un sonido más recogido, más cuidando otras cosas, que no la proyección de sonido o el fuerte. Puedes tocar más piano, que incluso es más difícil. Cuando he tocado en orquestas más pequeñas, que los directores han pedido bajar todo, tienes que poner una caña súper blanda, porque si no, no puedes tocar. O incluso, si tienes que tocar en una orquesta grande, la caña tiene que ser un poquito más dura para que te deje darle más potencia, ¿no? Claro. Oye, y acá también preguntan sobre la motivación, que cuando no hay motivación, ¿sugieres estudiar nomás o otra cosa? No sé. No, yo cuando no estoy motivado no estudio, no toco. Ya. Porque, ¿para qué? Es como el que va a correr y se siente mal, no tiene ganas, pues no vaya. Cómete un helado, ¿no? Que está mejor. No sé. No, es que es verdad, porque muchas veces nos levantamos y nos ponemos a tocar y sentimos que no va bien, que no es nuestro día o que no... Pues, mira, dedícate a otra cosa. No sé, escúchatelo solo o escúchate Mozart o no sé, o vídeos que te hayas ya grabado de antes tuyo. Analízate a otras cosas. No tenemos que tocar todos los días. Hay quien Claro, dice también que debemos dejar un día de reposo. sí. Por Yo no ejemplo, lo suelo hacer a menudo porque no me gusta cómo toco. Cuando me escucho digo, madre mía la que estoy liando. Pero bueno, hay que convivir con eso también, ¿no? sí, por supuesto. Oye, y tú, por ejemplo, cuando no estás con el clarinete en las manos, y lo que nombrabas antes también de ver vídeos y no sé, escuchar, eso igual tú lo consideras como estar estudiando en el fondo, ¿no? Sí, para mí es Hay que hacer- estudiar. Porque obviamente tú no te escuchas un vídeo como el que escucha, no sé, Julio Iglesias, que se escucha por placer, o para fregar los platos, te pones, no sé, música de reggaetón. No es lo mismo. Tú cuando escuchas música clásica, nosotros que somos músicos, ¿no? Intentamos analizar lo que pasa. Normalmente no te lo pones por placer. Si me lo pongo por Claro. placer, yo me duermo, ¿eh? No sé vosotros. Sí. Oye, mira, ahí si tienen más preguntas, aprovechemos estos últimos minutos porque alguien aquí, Ángel Ortiz, pregunta si nos puede enseñar algunas técnicas percusivas, pero Algunas allá técnicas percusivas. percusivas en el clarinete. Pero quizás esto lo podríamos dejar como nos había dicho que es igual un poco tarde y estamos en la hora y media de la charla. No sé si ¿Percusiva a qué te refieres? tipo, ¿Slapton? tipo slap. Bueno, eso es un poco tarde, pero a lo mejor eso lo puedo hacer porque no se oye mucho. Si nos puede hacer algo cortito, quizás. ¿Pero qué querías? ¿Que explicara un poco el Lapton? Sí, Bueno, si lo puede estas son cosas explicar. que en la orquesta que no te sirven para nada. Lo máximo es el glissando, ¿no? Que con el Rhapsody Blue que empieza con el glissando, o en música un poquito más del siglo XX, pero el Lapton en el clarinete se escucha poco. En el bajo ya es otra cosa. Pero normalmente, bueno, yo lo que hago es así, mira. ¿Se oye? Sí se oye. Prácticamente lo que hago es como pegarle a la caña, no sé si se ve por aquí. Le hago así, espérate, voy a hacer una cosa. Lo que noto es que mi lengua hace así, a la caña. Es mi sensación. Hay quien dice que hay que practicar el lactón como haciendo ventosa, pero a mí no me sale así. Yo le doy con la lengua toda la caña. ¡Pah! Así. No sé, es mi forma. Oye, ¿y le pones aire o es solo el efecto? Depende, si queremos que suene, sí, tienes que ponerle aire. Si no quieres que suene, no. Si le pones aire es como un estacato muy duro, Ok, prácticamente. O sea, hay que pasar la lengua por toda la caña, así. súper. Fíjate que suena igual.
Es igual. Súper. Sí. Gracias. Nada. Pero Oye, estas cosas son como pequeñas tonterías, ¿no? Que nos ayudan también a mejorar y a motivarnos. ujú. Esto a mí no me lo ha enseñado nadie. Yo, viendo un poco vídeos y experimentando un poco, pues te das cuenta de que se pueden hacer cosas que no te explican en un conservatorio o tu profe de particular, ¿no? Es No sé, importante, no entra dentro de la música clásica, que sea más contemporánea. claro, Puede servir. y es importante igual atreverse como a experimentar, ¿no? Todas estas cosas. Sí, sí, lo he dicho antes, en casa puedes hacer lo que tú quieras, estás solo. Bueno, y tus vecinos no te ven. Sí. Oye, ya con esta pregunta cerramos para dejar a Sí. Iván dormir. Dice, ¿qué diferencia hay entre un clarinete de madera con el de fibra de carbono de Bakun? Bueno, la respuesta está en tu pregunta. Uno de madera y el otro de fibra de carbono, ¿no? No, es broma. Prácticamente un clarinete de madera como el mío es solo madera y el del CG es madera por dentro y está como revestido de fibra de carbono. ¿Qué es lo que hace eso? La primera cosa es que no se raja. Es un instrumento que si tú le das un golpe contra el suelo, contra la mesa, contra cualquier cosa, las llaves se pueden romper, pero el instrumento no le va a pasar nada, porque la fibra de carbono es muy dura. Y además es maleable, o sea, se mueve. No, nosotros no podemos ver que se mueve, pero es un material flexible que hace que, aunque se raje el clarinete, el aire no salga. Entonces es una ventaja muy buena. Y otra de las ventajas que tiene ese instrumento es que la fibra de carbono amplifica el sonido. Amplifica el sonido del clarinete. Es una pasada. Yo cuando lo probé me quedé un poco anodadado. Pero, Súper. ¿cuál es la desventaja de ese clarinete? Ojo, ¿eh? ¿Cuál es la desventaja? Que cuesta muy caro. No sé si Ok. son 12.000 o 13.000 dólares lo que cuesta ese clarinete. Y Uf, no lo hacen en serie, hacen unos cuantos al año. O sea que tendrías que ponerte a la cola, en, ¿no? en la lista. En la lista, como los Heckel de Fagot. Sí, Es un instrumento un O- poco exclusivo. sí. Oye, muchas gracias, Iván, por estar hoy día con nosotros. Gracias por extenderte también. Gracias a todos los que se han conectado y nada, agradecerte de nuevo por aceptar la invitación, que es Bueno, muy muchas importante gracias a para vosotros por nosotros. invitarme. Porque no Sí, sé, no sé si habéis visto, pero el cartel tiene tela, ¿eh? viene, ¿Has ya dicho, sabes. has dicho el cartel, Macarena? ¿Lo has dicho el cartel que viene después, en estos días? Ah, ¿del dúo? ¿O de No, qué? el cartel de gente de Medina. Ah, sí, sí. Se viene este sábado, eso. Este sábado se viene Jorge Montilla para explicarnos un poco sobre el clarinete piccolo. Y mañana se viene una entrevista con Medina a través del Instagram de Clarinetistas de Chile. Así que ahí manténganse Todo, conectados, todo. atentos. A tener fuerte con los Sí, clarinetistas de Chile, que están haciendo un trabajo sí, súper. sí, muchas gracias, Iván. De verdad, para nosotros es muy importante Nada, y gracias a vosotros, es todo un placer para mí. sí, para que Macarena, este disculpa. conocimiento esté... Disculpa, ¿hay alguien que quiere hablar, creo? Eh, sí, soy yo. Quería Santiago, hacer una pregunta a Iván antes de finalizar la charla. En cuanto al tema de las audiciones, ¿cómo puede abordar a alguien que se está iniciando en su carrera en cuanto a las audiciones? Es decir, por ejemplo, alguien que está aspirando para su carrera universitaria, por ejemplo, una audición para ser aceptado por, por la universidad y comenzar sus estudios. ¿Cómo podría afrontar con bueno, tranquilidad? lo que he dicho antes con el grado superior en España, ¿no? En Chile será la universidad. Pues hay que prepararse lo mejor posible en todos los aspectos. No sé, ¿qué te piden en la prueba? ¿Piden un par de obras o 3 obras? No sé. Sí, aquí en Colombia pues solicitan una serie de estudios y en algunas universidades también Ujú. solicitan Pero pues, alguna lo cosa. que hay que hacer es estudiar esos estudios como si fuera un pasaje orquestal, porque los pasajes orquestales, lo bueno y lo malo es que son muy cortos, son pasajes súper cortos que
todo lo que hay que ver lo ves en 10 segundos, 20 segundos, en muchos casos, ¿no? En un estudio, pues es un poquito más largo y puedes incluso interpretarlo. De hecho, debería interpretarlo, no es como un pasaje orquestado. Y se ven muchas más cosas. Lo que yo recomiendo es, lo que he dicho antes, estudiar siempre lento, con seguridad y teniendo siempre ese objetivo, el objetivo de nuestra audición para la universidad, ¿no? En este caso, que es lo que queremos. Y tener siempre en mente eso, porque a la hora de estudiar, al menos a mí me pasa que me pongo bastante más exigente y más nervioso cuando estudio un pasaje, un estudio, una obra, cuando tengo una fecha límite, ¿no? Que no es por gusto, como pasa ahora, por ejemplo, que no hay nada y tocamos un poco por distraernos, por estar bien con nosotros mismos y por mantenernos. Cuando tenemos una fecha, ese es nuestro límite, o sea que tenemos que organizarlo el estudio para que en esa fecha, incluso un poquito antes, lo tengamos todo bajo control. ¿Vale? Lo que también recomiendo, he dicho antes, estudiar lento y tal, pero una semana antes, un par de semanas antes, pues tocar ya como deberíamos de tocarlo en la audición, aunque sigamos estudiando lento, pero ya teniendo incluso más estrictamente ese objetivo, ¿no? ¿Cómo lo tocaremos? Porque la audición no lo tocaremos despacio o legato, si es staccato. Tocaremos como está escrito. Pues eso hay que practicarlo también. ¿Vale? No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. Bueno, una vez más, gracias, Iván. Fíjate, nos despedimos con Santiago de Chile. No, es de Colombia, Santiago, pienso. Sí, pero es de Colombia, pero se llama Santiago. Santiago de Chile. Bien, bien. Santiago, perdona. Está bien. Ya, y con esto nos despedimos ya. De nuevo, muchas gracias, Iván. Buenas noches. Y quién sabe, quizás te podemos tener de nuevo. Podría ser una clase o algo más específico tocando. Perfecto. Estaría bueno también. Muchas gracias y gracias Encantado, a todos los que están. Recuerden que esta sesión va a estar grabada y va a estar disponible en YouTube en los próximos días. Ahí la vamos a compartir. Una última cosa, ¿eh? Oye, el que no me siga me puede seguir por Instagram, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Sigan ahí a Iván. Estás bien y no salgáis de casa, ¿vale? Está todo sano. Igual. Saludos a la Paula. Venga. Adiós. Chao.